Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día del taller virtual MIPACRIT, Manejo Integral del Paciente Crítico, con los tópicos vistos el día de ayer, que fueron arritmias en áreas críticas y lo que es la interpretación de gasometrías. Si no vieron la primera parte, está grabada. Agradecemos porque fueron más de 2,000 personas conectadas tanto en Update, sumados con las de Avento en Facebook. Entonces, si la perdieron, vayan ahí, ahorita no, acá se acaba esta transmisión, porque está la primera parte, quedó completamente renderizada o remasterizada, como se quiera decir o como se deba decir, y pues la pueden ver por completa. También está en YouTube, en el canal de entrenamiento en áreas críticas, para que no se la pierdan. Si la están viendo aquí en este canal de entrenamiento en áreas críticas, entonces suscríbanse, ¿sale? Suscríbanse y pueden ver la primera parte aquí mismo. En estos momentos vamos a dar inicio y a entrar en materia. Recuerden que pónganos sus nombres, de dónde son, esperen al final para ver la dinámica de la descarga de las constancias. Y también a los que quieran tenemos activadas las estrellas aquí en Facebook para que puedan cooperar con nuestro grupo. Entonces, muchas gracias por seguir aquí y vamos a entrar netamente en materia. Yo soy Eder Zamarrón, soy urgenciólogo intensivista y soy del grupo Avento, que es dedicado para la ventilación mecánica. Y justamente vamos a hablar acerca de la ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica invasiva es una intervención, un soporte transitorio en lo que se restablece la enfermedad que ha llevado a requerir este apoyo. Entonces, por lo tanto, no es nada curativo, es simplemente algo de sostén transitorio, que casi siempre es una
pues un camino hacia la vida, aunque a veces pues también pues algunos pacientes pueden llegar a fallecer. Pero vamos a describir ahora lo que es la ventilación mecánica, que es la llamada convencional, que los tres modos que se manejan es la asisto control por volumen, por presión y la CPAP presión soporte, que es de forma invasiva, ¿de acuerdo? Todos los pacientes se pueden evitar con estas formas. No existe la modalidad no convencional que sea superior a esto, por lo tanto es seguro hacer una programación con estas modalidades, ¿de acuerdo? Al final de cuentas, si nosotros programamos por presión, X presión va a generar cierto volumen y viceversa. Cierto volumen que programemos va a generar ciertas presiones pulmonares. El concepto que es en que entre más presión metamos a los pulmones, más volumen vamos a tener en los pulmones, entre comillas. ¿Por qué? Porque no podemos meter infinitamente volumen a los pulmones. Depende también de algo muy importante que es la distensibilidad pulmonar, que es una propiedad física del pulmón, que es la capacidad que tiene él mismo para deformarse y entonces ganar volumen al meter más presión. Es muy importante que tengamos estos conceptos. Otro concepto importante es el de resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es toda la oposición que tienen las vías respiratorias al paso del aire, de la mezcla de gases hacia los alvéolos, hacia el parénquima pulmonar. Claro, la resistencia te lo puede dar tanto naturalmente lo anatómico, todas las vías aéreas de conducción y también el sistema de tuberías, el sistema del ventilador, todo lo que son los circuitos, el tubo orotraqueal, etcétera, ¿no? Eso es algo, digamos, propiedades físicas que son fisiológicas o son algo normal que tenemos, ¿no? En el sistema respiratorio. Ahora bien, vamos a entrar ya en materia para la programación netamente por volumen y nos vamos a ir paso a paso. Los diferentes ventiladores tienen prácticamente las mismas formas, solamente hay que pues, situarnos en el modelo que tengamos y nos vamos a ir paso a paso. Número 1, el volumen tidal o volumen corriente. Número 2, la presión positiva al final de la expiración. 3, el disparo, trigger o gatillo. 4, el FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno. Y 5, los parámetros que modifiquen la relación inspiración-expiración del ciclo respiratorio. La primera programación, el primer botón, por decirlo así, a programar es el volumen corriente o volumen tidal, que son los mililitros que entran en cada inspiración hacia los pulmones. ¿Cómo se va a programar? Bueno, si tenemos un paciente sin síndrome de distrés respiratorio, es decir, que tenemos un paciente sin una patología inflamatoria pulmonar, vamos a sacar el volumen tidal, pero primero hay que sacar el peso ideal. El peso ideal es la talla en metros al cuadrado por 21.5 en el caso de mujeres y 23 en el caso de hombres. Una vez que tengamos el peso ideal, que no es en base al peso real, ya lo vimos, ocupamos la talla, entonces lo vamos a multiplicar entre 6 a 10, en promedio 8 es una muy buena opción. Entonces, esto es para pacientes que no tengan síndrome de distrés respiratorio. En pacientes que tengan síndrome de distrés respiratorio, entonces utilizaremos la fórmula de peso predicho, que es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en el caso de hombres y más 45 o también pueden encontrar 45.5 en el caso de mujeres. Aquí, una vez que tengamos el peso predicho para calcular un paciente con SDRA o alta sospecha del mismo, se multiplica entre 4 a 8, pero principalmente o en promedio iniciamos con 6. Eso sería lo más ideal. Entonces tendríamos menos volumen, por lo tanto generaríamos menos presiones pulmonares en relación a que estos pacientes tienen la compliance o la distensibilidad disminuida por la inflamación del parénquima. Segundo botón a programar es la presión positiva al final de la expiración, la PIP. Nosotros no tenemos PIP fisiológico, nosotros tenemos una capacidad residual funcional que está compuesta por volumen de reserva expiratorio y por el volumen residual propiamente. Por más que queramos expirar forzadamente, siempre va a haber un volumen residual que es prácticamente gases, que es principalmente nitrógeno, y eso va a causar o va a evitar un colapso alveolar.
Eso junto con el factor surfactante de los neumocitos tipo 2 evita ese colapso y aparte, normalmente ahorita como todos los que están viendo la transmisión, pues están moviendo el diafragma y así no hay mucho problema de colapso, mueve secreciones y sus alvéolos se mantienen funcionales. Sin embargo, cuando nosotros intubamos o nos intuban, o un paciente está intubado, está sedado, tiene un proceso inflamatorio pulmonar, tiene algo obstructivo, tiene situaciones que van a favorecer al colapso alveolar, el diafragma no se mueve, y entonces sí le debemos poner de forma terapéutica un PIP. En promedio, iniciamos entre 5 a 8 centímetros de agua. Si tiene un IMC más de 30, empezamos con 8, y si tiene más de 40, con 10 inclusive. ¿Por qué? Porque las personas que tienen o tenemos obesidad, tenemos mucha grasa abdominal y eso causa un efecto que disminuye la capacidad residual funcional. Esa elevación de los semidiafragmas disminuye la capacidad residual funcional, la grasa que está fuera de los pulmones, en el mediastino, etcétera, causa ese fenómeno, por lo tanto tienden más al colapso y tendríamos que ponerle este PIP. Sin embargo, pacientes que tengan tromboembolia pulmonar, que se intuben por tromboembolia pulmonar masiva, entonces se recomienda 0 de PIP, que se llama SIP. También en pacientes con asma se puede recomendar SIP, ¿vale? Y pacientes con estado de choque, por ejemplo, ellos, sobre todo el choque hemorrágico, esos tienen que ponerle 2 o 3 de PIP, solamente en lo que se restablece la hemorragia, la volemia, perdón, que está causando esta hemorragia, y eso hará que no se impida el retorno venoso. Entonces, pero prácticamente para casi cualquier paciente, entre 5 a 8 centímetros de agua de PIP. Siguiente botón a programar, disparo, trigger o gatillo. ¿Qué significa eso? Es un valor que se programa en el ventilador y este va a detectar cuando el paciente inspire. Ya ven que cuando expiramos generamos presión negativa. Entonces, cuando el paciente inspira y genera cierto cambio de presión hacia negativo, por ejemplo, menos 2 centímetros de agua, entonces el ventilador detecta en su válvula inspiratoria que el paciente está inspirando y permite que abra esta válvula y entregue el volumen tidal que previamente se ha programado. Si no tiene esa fuerza, si no activa ese disparo, trigger o gatillo del paciente, entonces se va a estar lanzando los ciclos respiratorios, o sea, el volumen tidal va a estar entrando y metiendo a la frecuencia respiratoria que programemos más adelante. Ahora bien, se puede programar por presión, que es lo más clásico, o también se puede programar por flujo. El hecho de que exista una ausencia de flujo cuando el paciente inspira, el ventilador lo detecta y abre la válvula para entregar entonces la mezcla de gases programadas previamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es lo normal? Lo normal es que se programe en menos 0.5 a menos 2 centímetros de agua y el flujo 1 a 3 litros por minuto. Si no saben qué escoger, pues pueden irse a 2 y entrarían en rango, ¿de acuerdo? Entonces es sencillo el disparo, trigger o gatillo. En ventilación mecánica invasiva, aquí por presión o por volumen, en este caso por volumen, determinará si el paciente está con una modalidad controlada o si está asistida. Ven aquí arriba en este gráfico de presión-tiempo, el cual, pues, si se dan cuenta, no tiene PIP, empieza de 0, inspiración, expiración, inspiración, expiración. El volumen tidal que entra a los pulmones genera un aumento en la presión, la salida del volumen tidal de los pulmones, pues disminuye la presión. Y si se dan cuenta, aquí no existe ninguna onda de deflexión negativa. Significa que aquí el ventilador es el que lo está iniciando. Y aquí abajo, si se dan cuenta, sí hay una onda de flexión negativa previo al ciclo respiratorio. Esto significa que el ventilador no está iniciando el ciclo. El paciente es el que está iniciando el ciclo. Por eso, por lo tanto, no se llama controlado, se llama asistido. Entonces, arriba dice, tengo una ventilación mecánica controlada por volumen y en la parte de abajo se debe decir una ventilación mecánica asistida por volumen. Y se da cuenta, los ciclos son irregulares porque nuestra respiración es más irregular. Siguiente botón a programar, la fracción inspirada de oxígeno. Esta debe ser la necesaria para lograr objetivos, es decir, una saturación entre 92 a 96. Recuerden que en pacientes con SDRA desde 88 a 92, 94 es suficiente, igual que en pacientes con EPOC, ¿de acuerdo? Pero generalmente entre 92 a 96 puede inclusive tener hasta 21% de FIO2, no hay ningún problema mientras mantenga las metas de oxigenación. Si tomamos una gasometría, no debemos de pasarnos de 100 milímetros de mercurio.
de PO2. Ahora bien, hay que tratar de evitar el FiO2 al 100%. ¿Por qué? Porque el hecho que entre FiO2 al 100% a los alveolos o que el paciente esté saturando por arriba del 96-98% le va a causar un fenómeno de desnitrogenización alveolar. Recordemos que el nitrógeno ocupa el 78% de la mezcla de gases y es un gas pesado que no se difunde y por lo tanto feruliza el alveolo. Si nosotros le metemos mucho oxígeno, mucha cantidad, mucha presión arterial, mucha presión alveolar en este caso de oxígeno, va a desplazar al nitrógeno. Y la naturalidad del oxígeno es que se difunda al capilar pulmonar. Y después de esto, pues ahora sí, como no hay nitrógeno, se colapsa el alveolo. Y eso lo podemos ver en muchos procedimientos, por ejemplo, transquirúrgicos, que le ponen PIP de 0 y le ponen FiO2 al 100 y el paciente está saturando al 100% y salen y después requieren oxígeno y hacen atelectasias por este fenómeno de desnitrogenización alveolar. Por lo tanto, no sería lo conveniente. Incluso dicen que es preferible tener 99% de FiO2 porque así permite al menos que entre un 1% de nitrógeno. Entonces, hay algunas excepciones, ¿verdad? Por eso se pone nunca entre comillas. Y ya por último, la relación inspiración-expiración. En este caso está condicionada por 3 parámetros: la frecuencia respiratoria, el flujo inspiratorio y la pausa inspiratoria. Obviamente en el contexto que ya programamos los valores previos, ¿de acuerdo? Pero recuerden que la frecuencia respiratoria y el flujo inspiratorio son los que comúnmente pues se necesita porque la pausa inspiratoria no es necesaria programarla. ¿De acuerdo? La frecuencia respiratoria la vamos a programar entre 12 a 20 de forma inicial. Casi todos iniciamos con 15, 16 de frecuencia, 14, 15, 16, lo que quieran ponerle, pero se va a modificar esta frecuencia acorde al CO2 objetivo. Normalmente a nivel del mar entre 35 a 45, en promedio 38 a 40 de CO2, eso es lo que buscamos, pero va a variar acorde a diferentes circunstancias, como a una altura sobre el nivel del mar hay menos cantidad de CO2. Por ejemplo, en la Ciudad de México más o menos son como 32 milímetros de mercurio. En una embarazada se prefiere como 30 más o menos 30 milímetros de mercurio de CO2, etcétera, ¿sale? Y en otra situación importante es en la acidosis metabólica, porque estos pacientes requieren menos CO2 para poder compensar al bicarbonato. Si es un niño, si es un chiquito, aquí pongan mucha atención en esta tabla. Entre más chiquito esté, más respira, más veces respira por minuto y pues prácticamente en alguien de mayor de 14 años, pues ya es prácticamente un adulto. Aquí, por ejemplo, en alguien con 1 año de edad, su frecuencia va entre 24 a 40, pueden poner, por ejemplo, 30, 32 y entraría en la percentila correspondiente. Ahora bien, siguiente paso a programar. Instauramos X frecuencia respiratoria y después modificamos el flujo. El flujo es la velocidad con que metemos el volumen tidal del ventilador a los pulmones. Entonces, si tienes una mayor velocidad de flujo, va a durar menos la inspiración. Y si tienes una menos velocidad de flujo, va a durar más la inspiración, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si le pones a 60, entra rápido el volumen tidal. Si le pones a 25, entra más despacito el volumen tidal y eso modula la inspiración, que es lo que controlamos en ventilación mecánica. Cuando buscamos regularmente 1 a 2, ¿sale? Máximo 1 a 1.3, pacientes con asma o EPOC agudizados que estén con atrapamiento, se requiere mucha más IE, pero eso requerirá digamos, una sesión correspondiente para la ventilación ya patológica pulmonar. Pero pues lo necesario para una relación inspiración-expiración, 1 a 2. Si tenemos flujitos, si tenemos pediátricos, necesitamos flujitos porque volúmenes pequeños requieren flujos pequeños. ¿De acuerdo? Imagínense meter 100 mililitros a una velocidad de 60 litros, no va a durar nada en la inspiración y va a tener relación 1 a 20 y eso pues obviamente no es adecuado. ¿Qué tipo de flujo vamos a entregar? Regularmente, de forma actual, casi ya todos los ventiladores aparecen como desacelerados, es decir, entra, vence las vías respiratorias de conducción el volumen tidal y luego va desacelerando cuando está en el parénquima pulmonar y termina de entregar el volumen y sale ese flujo, ese volumen que entró a los pulmones. Pero hay otra forma que es cuadrática, que entra la velocidad a una velocidad, vence las vías respiratorias de conducción y luego se mantiene adentro a una velocidad X y luego ya cuando termina de entregar todo el volumen se sale. Por lo tanto, es más noble, es menos dañino para el
epitelio alveolar, pues algo desacelerado. Incluso en su momento hubo algo acelerado, que es pues mucho más dañino para el epitelio alveolar. Ahora bien, la pausa inspiratoria no es necesaria programarla de forma continua en cada ciclo, ¿de acuerdo? Pero sí sirve para medir una presión meseta de forma continua cuando querramos, o lo podemos hacer simplemente manual. Poner la pausa inspiratoria y sacar una presión meseta. Vean cómo aquí, en esta parte del ventilador, tenemos un gráfico de presión-tiempo donde hay presión inspiratoria, una pausa inspiratoria, vean cómo hay flujo cero y el volumen se queda dentro de los pulmones, y después aquí llegué yo y le quité la pausa inspiratoria porque no es necesaria, entra, sale, y aquí está ya diferente, como hay con pausa y sin pausa. ¿Por qué? Porque la pausa inspiratoria favorece a que el paciente tenga más asincronías, que es algo muy deleterio en nuestros pacientes bajo ventilación mecánica, y realmente la pausa inspiratoria no es fisiológica, nadie respira, no, ¿verdad? Todos inspiramos, expiramos, dice Orlando, solamente aquel que tenga enamoramiento respira así, suspira. Por eso dicen que el enamoramiento es antifisiológico. Entonces, pues prácticamente no es necesario. Pero sirve para sacar la presión meseta. Recuerden que la volumen entra a la caja torácica y choca con la sumatoria del parénquima alveolar más la caja torácica, y eso es la presión pico que se genera. Después se redistribuye en los pulmones y le podemos, que es prácticamente cuando el flujo está a cero, y entonces es la presión meseta. Por eso debemos de hacer la pausa inspiratoria para saber cuánto presión se generó con el volumen que metimos a los pulmones. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que es el más esquemático de presión-tiempo, y aquí tenemos la presión como incrementa cuando va entrando el volumen tirado a los pulmones, genera una presión pico. Aquí está colocada una pausa inspiratoria, vean cómo ahora se genera esta presión plató o presión meseta, y después se termina el ciclo respiratorio, y hasta aquí llegó la inspiración y acá tenemos la expiración. Este paciente sí tiene PIP y este paciente está controlado, no está asistido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no hay una deflexión negativa antes del ciclo respiratorio. Muy importante que esa presión pico se mantenga menos de 35 centímetros de agua, porque pues puede generar un neumotórax, tantas presiones en las vías respiratorias. También algo importante es que ya en su momento se verá en alguna otra sesión, pero de manera inicial la presión plató esté menos de 28, idealmente menos de 25, pero de manera inicial siempre menos de 28. Y que la presión transaérea, que es la pico menos la meseta, esté de 3 centímetros de agua o menos. Eso es como que algo básico que debemos de saber cuando estamos con una programación inicial. Si se detectan fuera de esto, hay que entonces ventilar correspondientemente a un patrón obstructivo cuando esté una presión transaérea alta, o un patrón restrictivo cuando esté una meseta alta. Ahora bien, ya por último, este CO2 se va a ajustar ya una vez que instauramos la frecuencia respiratoria e instauramos el flujo para que la IE nos quede 1 a 2, vamos a modificar el CO2 acorde a mover el volumen minuto. Recuerden, entre más volumen minuto, menos CO2 vamos a tener, y viceversa, ¿de acuerdo? Aquí está, es lo que les comento, también tiene un impacto, aunque no muy importante, a la oxigenación, pero prácticamente el volumen minuto, que es frecuencia respiratoria por volumen tidal, es lo que mueve al volumen minuto. Pero si ya hicimos un cálculo difícil para el volumen tidal, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer de manera inicial es mover la frecuencia respiratoria para tener un CO2 ideal. En este caso, vean, tenemos una frecuencia respiratoria actual X por un CO2 actual X entre el CO2 que queremos. Vamos a poner 38 milímetros de mercurio, y entonces aquí tenemos que, por ejemplo, una frecuencia respiratoria en el ventilador programamos de 16 y tenemos un CO2 de 50 entre 38, y nos va a dar la frecuencia respiratoria que ahora vamos a modificar en el ventilador mecánico, ¿de acuerdo? Sirve tanto para bajar el CO2 como para subir el CO2 a la meta que nosotros queramos, ¿vale? Muy bien, y solamente en acidosis metabólica no vamos a buscar un CO2 normal, sino un CO2 correspondiente al bicarbonato. Recuerden que entre menos bicarbonato tengamos, menos CO2 vamos a tener para tratar de compensar ese pH. Por ejemplo, alguien que tenga a lo mejor un bicarbonato de 10, va a ocupar 23 de CO2.
Entonces vamos a tener que bajar a 23 de CO2, aumentando la frecuencia respiratoria con nuestra fórmula K previamente descrita. Aquí en lugar del CO2 esperado o el CO2 deseado, buscamos el CO2 esperado acorde a la fórmula de Winters que también se mencionó con el doctor Chava en la primera parte de este taller. Y bueno, esos son, digamos, los parámetros que hay que programar. No se pueden ir en orden, pueden darle pantallazo a esto para que lo tengan ahí a la mano y pues puedan programar su ventilador de forma inicial, de forma sencilla. Ahora les pregunto, ¿cómo vamos? Pues sí, vamos un poquito, a lo mejor hechos bolas, pero van a ver que ahorita va a quedar un poco más sencillo plasmada esta explicación. Bueno, muchas gracias y seguimos, no se despeguen de este taller virtual Mi Packet. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Vamos a continuación a poner un taller de una programación inicial de un paciente. No se despeguen, estén ahí con calculadora en mano, papel y lápiz en mano, apunten la canción. Ah, no, esa es Arjona. Pero sí, por favor, vamos a hacer un ejercicio para que nos quede un poquito más claro cómo programar el ventilador de forma inicial. ¿De acuerdo? ¿Quién lo puede programar? El médico, la enfermera, un técnico en inhaloterapia, un paramédico, cualquier profesional de la salud que esté en contacto con un ventilador debe de saber y practicar esto. Les recomiendo que lo practiquen siempre en un pulmón de prueba para que les quede siempre más claro el momento de conectar a un paciente. Entonces, vamos a programar a un paciente masculino que mide 1,70, que pesa 75 kilos y que se intubó por un traumatismo craneoencefálico severo. Y nosotros vamos a programar el ventilador mecánico. Primer paso, hay que sacar su peso ideal. ¿De acuerdo? Él mide, aquí voy a poner mi calculadora, él mide 1,70. Entonces lo que vamos a hacer es poner 1.70, ¿sale? Por 1.70 y nos sale 2.89 por 23 porque es hombre. Su peso ideal es de 66 kilos. ¿Qué significa? Que en base a esto vamos a sacarle el volumen tidal. Es 66, lo vamos a multiplicar entre 6 a 10. Yo les recomiendo que inicien en un paciente sin SDRA a 8. ¿De acuerdo? Y nos da 531 mililitros de volumen tidal. En la modalidad de volumen, como lo está aquí, vamos a quitar ya lo que es esta, a ver si nos permite aquí, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle el volumen. Si quieren, lo podemos hacer desde controles y le vamos a poner los 530 de volumen tidal a este paciente. 530, pues 531 redondeamos a 530. Primer botón bien programado, ¿de acuerdo? Ahora sí, siguiente botón a programar. Si quieren, le podemos poner la presión positiva al final de la expiración. Este paciente, como tiene un IMC menos de 30, porque pues pesa 75 y mide unos 70, entonces le podemos iniciar entre 5 a 8, lo que ustedes quieran, entre 5 a 8 no hay ningún problema. Problema que repercuta en el aumento de la presión intracraneal es cuando tienes un pi más de 14, así que aquí no tenemos ningún problema. Podemos poner fácilmente 6 y estamos en buen rango, ¿sale? Ahora bien, vamos a ponerle la FIO2 que le vamos a programar y el trigger que también nos hace falta. El trigger o disparo o gatillo, recuerden, aquí está por flujo. Lo normal es que se programa entre 1 a 3. Podemos ponerle 2 y estamos en un parámetro normal. Ahora, el FIO2 que le vamos a programar, el necesario, podemos iniciar, por ejemplo, en 40. Este paciente no tiene ningún daño pulmonar, por lo tanto, a lo mejor con 40 va a ser suficiente para la meta. Y, por último, la frecuencia respiratoria, que le vamos a poner en este caso 15 de frecuencia respiratoria y vamos a ajustarle o a ponerle el tiempo inspiratorio. Aquí, si se dan cuenta, no hay flujo inspiratorio, hay tiempo inspiratorio. Por lo tanto, aquí vamos a tener que calcularle en base a los 15 de respiraciones que tiene. Entonces, es relativamente sencillo, no lleva gran situación de dificultad. Vamos a dividir una fórmula muy sencilla que son los 60 segundos de un minuto,
son 60, entre 15, que son los ciclos que van a estar en ese minuto, y nos da 4 centímetros que dura el ciclo respiratorio. Lo queremos 1 a 2, por lo tanto lo dividimos entre 3. 1 de inspiración, 2 de expiración. Entre 3 y nos da 1.3, que debe de ser el tiempo inspiratorio. ¿De acuerdo? Este ventilador es un poquito diferente, con 1.3. En teoría, vamos a ver aquí abajito, dice 1.2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está, 1 a 2. Ahí tenemos nuestro ventilador programado. Nos da la opción de ponerle el tipo de cuadrático o desacelerado en cuanto al flujo. Lo vamos a hacer desacelerado. Y listo. Con eso nosotros tenemos programado nuestro ventilador mecánico de forma inicial. Si se dan cuenta, 530, aquí es el volumen tidal que entra. Aquí está, volumen que entra, volumen que sale, flujo desacelerado que seleccionamos, flujo que entra, flujo que sale, no hay ningún atrapamiento aéreo, no hay fugas, no hay exhalaciones activas, ¿de acuerdo? Y aquí en la de presión tiempo, vean, como el que inicia el ciclo es el ventilador, ¿sale? Aquí tenemos presión que entra, al que se genera al momento de meter el volumen. Aquí la presión pico, la presión máxima, que está prácticamente en menos de 35. Tiene una 19 de presión pico, de presión meseta, de presión pico, de presión máxima, perdón. Ahora vamos a ver la meseta. La meseta se hace con una pausa inspiratoria. Aquí es por porcentaje, no es por tiempo. Entonces, con unos 10% es suficiente. Vean que nos va a aparecer la pausa. Aquí está. Podemos congelarle y ver cuánto tiene de meseta este paciente. En este caso tiene una meseta de 14. Por lo tanto, no hay ningún problema. Este es un paciente que no tiene ninguna patología restrictiva porque son sus pulmones sanos. Está saturando al 100%. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarle el FiO2. Si quieren bajárselo al 30% o hasta el 21%, ahorita vamos a ver. Y aquí es algo muy importante, quitarle la pausa inspiratoria porque definitivamente no es necesaria tenerla de forma continua. A veces son manuales o a veces tienes que ponerle aquí. Este ventilador, por cuestión de que es un simulador, no tiene la forma manual, pero también lo pueden hacer de forma manual. Vean, nos esperamos más o menos unos 5 minutitos y vemos que prácticamente su FiO2 está al 100%. Su saturación está al 100%, podemos bajar el FiO2, inclusive ponerlo al 21% si no tiene ninguna patología pulmonar y estar ahora viendo. Fíjense bien, aquí es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya nos está dando el CO2 que tenemos. Tenemos 46 de CO2, 45 más o menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentarle la frecuencia respiratoria para que nos baje a un CO2, perdón, pues póngale que de 38 milímetros de mercurio. Entonces, la fórmula es muy sencilla, es lo que tengo entre lo que quiero. ¿Qué tengo? Tengo 15 de frecuencia respiratoria y tengo 45 de CO2. Entonces, vamos a hacer 15 por 45 de CO2 entre lo que quiero, que es 38 de CO2, y nos da 17. Para bajarle el CO2, le tengo que subir la frecuencia respiratoria de 16 a 17. Solamente, ojo, lo único que tenemos que tener cuidado es que la IS nos va a modificar. Vean, ahora está 1 a 1.7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer la fórmula o reajustar ahora el tiempo inspiratorio para que nos vuelva a quedar 1 a 2. Y de esa forma, de manera inicial, ya vamos a comenzar a bajar el CO2 en unos 3 minutitos para que esté en 35. Lo podemos hacer con una gasometría, tomarle una inicial y después a los 5 minutos, después de la programación, ver cuánto va a bajar el CO2 con la modificación. Entonces, de esta forma, muy sencilla, podemos programar de manera inicial un ventilador, cualquiera que este sea, y pues obviamente, vean cómo está saturando 98 con FiO2 del 21. Entonces, esto es una programación inicial básica, muy básica, pero si quieren aprender más, tenemos nuestros cursos en línea en www.siemprevirtual.com y también pues nuestras situaciones presenciales que también los tenemos por ahí. Entonces no se los pierdan, nuestro curso en línea a todo el mundo, diría Alex Lora, lo tenemos en la página de www.siemprevirtual.com/avento. Así se llama. Entonces, ahí los invitamos, pero estoy seguro que esto les servirá
para la próxima vez que tengan un ventilador mecánico y lo tengan que programar. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora ya a la parte final con el doctor Orlando Pérez Nieto, que va a hablar acerca de sedación y analgesia en el paciente bajo ventilación mecánica. No se lo pierdan, y posteriormente cierra el doctor Alfredo Díaz con lo que es prácticamente ya un taller también de sedación. No se lo pueden perder, sigan con nosotros y pues no se despeguen. Bueno, les voy a hablar ahora sobre algo muy importante que es analgesia, sedación e inclusive diagnóstico y manejo del delirio en paciente bajo ventilación mecánica, paciente crítico. En general, esto es importantísimo porque impacta directamente la mortalidad de la gente. Se sabe en estudios pues desde esta década que un día más de sedación innecesaria impacta directamente a mayor mortalidad de la gente. ¿Ok? Y a nosotros parece que muchos de los que vemos pacientes graves parece que nos pagan por tener a los pacientes inmóviles, dormidos, porque mientras menos dan lata, a veces es mejor para uno, ¿no? Es un error por completo. Entonces vamos a empezar. Este es un ejemplo de un paciente grave. Este es un paciente con COVID, una paciente con COVID-19, una paciente que está en posición prono. Y para tener posición prono, porque está en ventilación mecánica, esta paciente requiere dosis de, 1, analgésicos potentes, casi todos derivados de la morfina, 2, sedantes potentes, algunos que generan efectos cardiovasculares adversos, desafortunadamente como efecto secundario, y 3, relajación o bloqueo neuromuscular en la mayoría de los casos, están ligados. Entonces, un paciente que, pues mientras está bajo ventilación mecánica hipoxémica, vamos a tener que manejar adecuadamente la sedación. Y cuando despierte, cuando nosotros ya haya mejorado la oxigenación y cuando lo estemos despertando, tenemos que evaluar muchísimo el dolor y que no nos haga delirium. Entonces vamos haciendo como una progresión al respecto. Lo primero que vamos a aprender a evaluar va a ser el dolor, después la sedación, después el delirium y después las dosis de los fármacos que tenemos y qué combinaciones podemos hacer entre ellos de forma práctica. Recuerden que la forma de enseñar que tenemos nosotros es dar cosas prácticas, cosas que puedan aplicar inmediatamente, inclusive el día de hoy, quienes tengan guardia nocturna o mañana, quienes tengan guardia mañana, qué medicamentos van a poder utilizar al respecto. Todo lo que les voy a mencionar no está sacado de la manga, todo viene de las guías internacionales más aceptadas. La primera es la de arriba a la izquierda, de la Society of Critical Care Medicine del 2018, que es la guía PADIS, guía de sedación, analgesia, manejo del delirio, agitación, etcétera, y trastornos del sueño e inmovilidad. Es la guía más importante y la que debe de regir nuestra práctica clínica en este momento, la guía de la Society of Critical Care Medicine. Después de eso tenemos otras guías complementarias donde hemos sacado algunas tablas que les voy a mencionar adelante. Primero, ¿cómo evaluamos el dolor? Bueno, existen como 10 escalas para monitoreo del dolor en los pacientes graves. Sin embargo, la más usada a nivel mundial, la más traducida a diferentes idiomas es el CPOT o el Critical Care Pain Observation Tool, ¿ok? Y que es muy fácil de evaluar. Esta herramienta debe estar en todas las hojas de enfermería y debe estar reportado en nuestras hojas de evolución de los pacientes graves, ¿ok? ¿Por qué es la más importante? Porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad comparada con las demás pruebas. Las demás pruebas tienen 70% o 50% de sensibilidad y especificidad. Esta es la más alta de todas. Llega hasta el 83% de especificidad. ¿Ok? Son 4 ítems los que evalúa. Primero, ¿cómo está la cara del paciente? ¿Ok? Imagínense que tienen a su paciente ahí intubado, grave, y ya lo están despertando. ¿Cómo se le ve la cara? Se ve tranquilo, se ve relajado, entonces seguramente no tiene dolor. Pero se ve con el ceño fruncido, se ve como que se está quejando, se ve como que tiene datos de una facies álgica. Ese paciente entonces sospechamos que tiene dolor. Vamos a dar un puntaje de 0 a 2 puntos en cada uno de los 4 ítems. Entonces, paciente relajado, 0 puntos, paciente tenso de la cara, 1 punto, o paciente quejándose de la cara con datos de que el paciente tiene los ojos cerrados muy fuerte o que está mordiendo el tubo orotraqueal, son 2 puntos. ¿Okay? Más de 2 puntos en toda la escala, en los 4 ítems sumados, más de 2 puntos tenemos que hacer una intervención, ya sea incrementar los analgésicos y ver por qué le está doliendo al paciente. Tal vez es la posición, tal vez es el tubo que le está molestando, tal vez es la cirugía que tuvo.
etcétera. Pueden ser muchas cosas, tenemos que investigar al respecto. Segundo ítem, ¿cómo son los movimientos corporales del paciente? Si no tiene movimientos corporales, pues se asume que a lo mejor no tiene dolor. Pero si tiene movimientos como de que se está protegiendo de ti, ese paciente seguramente tiene dolor, ya es un punto. Si el paciente de plano no descansa y está agitado, que se quiere arrancar el tubo, que se quiere arrancar la sonda Foley, que se quiere arrancar la sonda endopleural, el catéter central, etcétera, ese paciente seguramente es porque tiene muchísimo dolor y algo hay que hacer al respecto. Esa es la segunda parte. La tercera parte, el tercer ítem que se evalúa del CIPOT es cómo está la sincronía del paciente con el ventilador mecánico. Si el paciente tolera el ventilador perfectamente bien, son 0 puntos. Si el paciente está tosiendo, tose y tose, tose con el ventilador mecánico, es 1 punto. Y si el paciente está peleando completamente con el ventilador, o sea, está sincrónico con el ventilador, son 2 puntos, ¿ok? Recuerden, aquí en tal caso tenemos 2 opciones. Optimizar la analgesia o ver realmente en el ventilador mecánico qué es lo que está pasando, porque a lo mejor le está dando algo que no es lo óptimo para ese paciente. Hay que modificar los parámetros, inclusive del ventilador mecánico. Todos los que están tomando el curso en línea de abierto, pues ya saben de lo que hablamos. Recuerden que la mejor forma de evitar la pelea con el ventilador es programar adecuadamente el ventilador mecánico. Entonces, por ahí empezamos. Y el cuarto ítem es la tensión muscular. Si los músculos se observan relajados del paciente, son 0 puntos, pero si el paciente está bien tenso, rígido, ese paciente son 2 puntos. Sumados los 4 ítems del paciente en lo anterior, si vemos que tiene la cara con un poquito de dolor, si vemos que está un poquito tenso, ya hay que hacer una intervención. O sea, 2 puntos en total refieren que tengamos que hacer un incremento de la dosis o una combinación tal vez de 2 analgésicos y ver cuál es la causa. Hay que preguntarle al paciente si le duele estar en la misma posición todo el día. Ustedes no aguantarían estar 12 horas en la misma posición, todo el tiempo de espaldas o todo el tiempo hacia abajo, como sea. Hasta eso les puede doler, o si les duele la sonda urinaria, algo tenemos que investigarle para quitarle esa causa de dolor. Esa es la más usada para el dolor. Ahora, ¿cuál es la más usada para la sedación? La escala de RASS. Algo tan simple como la escala de RASS es igual de efectivo, inclusive que el índice biespectral o el BIS, pues, que es un canal electroencefalográfico para monitoreo de la sedación en el paciente, tienen la misma efectividad y el RASS es gratis, ¿ok? Y sin aparatos extra. Escala de sedación y agitación de Richmond. Bueno, entonces, esta tiene que ser obligatoria igual en las hojas de enfermería, tiene que estar ahí plasmada y en nuestras hojas de evolución porque nos hablan para dónde va nuestro paciente. ¿Cómo va esta escala de RASS? Bien fácil. Va de 0 puntos, es en medio, a +4 cuando un paciente está sumamente agitado, combativo, con riesgo para él y riesgo para los que están alrededor, que le está pegando a todo, o de 0 para abajo, a -5 cuando el paciente de plano no responde a nada, está completamente sedado, ni por más estímulos que le hacemos externos, no responde absolutamente nada ni al dolor, ¿ok? ¿Cómo vamos a escoger en qué puntaje de RASS vamos a mantener a nuestro paciente? Bien fácil. Es un paciente que no tiene ninguna indicación de sedación, o sea, que está intubado por sepsis, que está intubado por un Guillain-Barré, que está intubado por alguna patología, no sé, tal vez de cráneo, pero que ya se resolvió la hipertensión intracraneal, que tuvo un distrés respiratorio severo, pero que ya mejoró la oxigenación. Bueno, ese paciente lo queremos en una escala entre 0 y -1. ¿Qué es 0 y -1? 0 es que el paciente está tranquilito, despierto de día y dormido en la noche, pero obviamente con el tubo del ventilador mecánico, pues, o sea, el paciente debería estar así, ¿sale? Y aquí entonces partimos a que una intubación no es igual a mantener una sedación continua, pero sí es igual a la analgesia, porque el tubo duele, entonces debemos poner analgésicos. Pero si el paciente lo sedamos sin razón, lo único que vamos a hacer es prolongar la ventilación mecánica por tiempo innecesario. Entonces el paciente debe estar calmado y alerta o discretamente somnoliento, que tenga los ojos cerrados, pero que cuando nosotros le hablamos o lo estimulemos, abra los ojos y los mantenga por lo menos más de 10 segundos y nos pueda entender y pueda comunicarse incluso por señas o con tableros de imágenes con nosotros o por el celular. Actualmente con el celular se puede comunicar con nosotros fácilmente el paciente intubado, ¿ok? Ahora, vamos a cambiar el escenario. Un paciente con distrés respiratorio severo que va empezando o con un traumatismo craneoencefálico severo con hipertensión intracraneal, ese paciente sí requiere estar sedado. ¿Cuál va a ser nuestra meta de sedación en esos pacientes? -4, -5, que es una sedación profunda, que el paciente a lo mejor nada más responde a estímulos muy dolorosos o que de plano no responda a nada. Eso es lo que vamos a querer en esos pacientes, nada más en esos pacientes. Indicaciones básicamente para sedar pacientes, entonces, es distrés respiratorio agudo severo,
Paciente que tenga un broncoespasmo severo que ponga en riesgo su vida también tendrá que sedarse por algunos instantes, algunas horas tal vez. Un paciente con cráneo hipertensivo, un paciente con estado epiléptico, básicamente son las únicas indicaciones comunes para sedar a un paciente. ¿Ok? Entonces, ya tenemos escala para el dolor, tenemos escala para la sedación y nos importa una muy importante, que es que ya cuando estamos despertando al paciente, no nos haga delirium. ¿Por qué nos pueden hacer delirium los pacientes? Pues porque los tuvimos con fármacos inapropiados, como el midazolam. El midazolam, ustedes saben que no está recomendado en infusión continua para pacientes intubados ni de otro tipo. O porque tienen muchos dispositivos los pacientes, han tenido mucho dolor en sus días de hospitalización. Todo esto predispone o desencadena, a fin de cuentas, delirium, y esto le incrementa la mortalidad de la gente hasta el 30%. Y más del 60% de pacientes graves lo realizan durante la hospitalización. Entonces, ¿cuál es la herramienta que vamos a usar para el delirio? El CAM-ICU, que es la escala del CAM, pero para paciente crítico. ¿Ok? Esto viene basado inclusive desde los términos del DSM-5, que es para diagnóstico de enfermedades psiquiátricas, que es alteración en la atención, o sea que el paciente tú le dices, le hablas algo y no te pega. Le dices, oiga, haga esto, y le vale madre, no te obedece, no es capaz de entender. Tiene cambios en la cognición y alteración y fluctuación en el estado de alerta. El paciente en la mañana y en la tarde se la pasa dormido, pasa la visita a ver al paciente y no responde nada. Hasta el familiar te dice, oiga, es que lo veo muy dormido. Y en la noche, nada más cuando se va el familiar de la visita, empieza a hacer su desmadre, empieza a quererse arrancar todo, empieza a quererse quitar el tubo, empieza a golpear a la gente. Entonces, eso es fluctuación del estado de alerta, inclusive con inversión del ciclo sueño-vigilia, son datos de que el paciente tiene delirium. Y otra cosa, que la alteración de la conciencia tiene una causa subyacente aguda, que puede ser lo más común, es alguna infección, tal vez respiratoria, tal vez de vías urinarias, alguna alteración en los electrolitos, como en el sodio principalmente, etcétera. Esto nos puede desencadenar delirio. ¿Cuáles son los pasos para diagnosticar este delirio? Entonces, bien fácil. Lo primero que debemos hacer es sacarle la escala de RASS, la que acabamos de ver. Si el paciente que ya no tenga sedantes tiene una alteración en la escala de RASS, un ejemplo, si a mí me tienen sedado, me quitan la sedación, lo que tendría que hacer normalmente es despertar tranquilo o discretamente somnoliento, así que me hables y ¿qué onda? ¿Qué pasó? Sí pueda entenderse, sí puedo obedecer órdenes, pero si me despiertan y empiezo agitado, ya es un dato que nos puede enfocar a que vamos hacia delirio. O al revés, lo más frecuente, le quitan el sedante al paciente y el paciente sigue dormido, sin moverse absolutamente nada, horas o días después de quitarle el sedante. En esto clasificamos entonces los dos tipos de delirium. El delirium hiperactivo, que está agitado el paciente, y el delirium hipoactivo, el que el paciente no responde nada. El que tiene peor pronóstico es el hipoactivo, porque eso evita, cuando a veces se extuban los pacientes, se asocia a más fallo al retiro del ventilador mecánico, se asocia a desnutrición porque no puede comer el paciente, etcétera, etcétera. Mucho mal pronóstico del paciente. Entonces, ya que tenemos al paciente con una escala de RASS anormal, o sea, o muy agitado, o que esté muy dormido el paciente, tenemos que aplicarle esta escala, pues el CAM-ICU. El paciente tiene un cambio agudo o fluctuación en el estado mental, sí o no, ¿ok? Si tiene un estado mental fluctuante, les digo, en la mañana está bien dormido, en la noche está bien despierto, a veces te hace caso, a veces no te hace caso a nada, es un dato de que el paciente tiene delirio, ¿ok? 2, inatención, que el paciente tú le des una orden y no te haga caso, ¿ok? Entonces, si tú le dices, oiga, esta imagen le enseñas una piedra, le dice, esta imagen, bueno, más bien, señáleme una piedra, le enseñas una pelota, una piedra y un libro, y dice, señáleme cuál es la piedra, y no te hace caso, ya es un dato que puede orientarte que el paciente tiene delirium. O si señala otra cosa que no es, que es un cambio en la cognición, también es un dato que el paciente puede tener delirium. Regularmente se tiene que aplicar 2 veces este test, digamos, pueden hacerlo de forma bien sencilla, diciendo que señale qué es cada cosa, o de qué, alguna cosa que él identifique, pues, y que pueda expresarla con las manos, o si se puede comunicar inclusive con el celular en algunos pacientes, con eso se puede diagnosticar. El 3 es la alteración en el nivel de conciencia, ya quedamos con una alteración del RASS, que está un RASS para arriba, un RASS para abajo de lo normal, alterado. Eso es casi diagnóstico también de estrés respiratorio agudo. O si el paciente tiene un pensamiento desorganizado, ¿ok? ¿Cómo podemos evaluar eso? Súper fácil, a la cabecera del paciente, sencillo. Le digo,
¿Cuántos dedos ves? ¿Ok? Y él con su mano nos tendría que decir, pues 4. Si no nos pone atención, tan solo ya es un dato que no se orienta que el paciente tiene delirium. Si nos dice otra cantidad, también nos asocia a que tiene delirium, ¿ok? Cosas semejantes se pueden hacer para diagnosticarlo rápido y es importantísimo porque esto tiene tratamiento. En cuanto al delirium, tenemos que evitar los desencadenantes potenciales, vigilar los electrolitos séricos del paciente, que el sodio se encuentre normal, que no tenga infecciones aparte de la que llegó, alguna que se pueda formar nuevamente, trastornos metabólicos como de la glucosa, equilibrio ácido-base, etcétera, y modificar los factores que podamos como no indicar, por amor de Dios, benzodiazepinas de forma continua como el midazolam, ¿sale? ¿Cómo se trata el delirio? No se trata con sedantes, ¿sí? O sea, eso es un error que un paciente agitado lo vuelvan a sedar, porque eso nada más va a retrasar un nuevo episodio de hiperactivo. Entonces se tienen que dar antipsicóticos. ¿Qué antipsicóticos tenemos? Haloperidol regularmente u olanzapina, son los más comunes. Aunque tenemos de nueva generación como la quetiapina o la risperidona, los más comunes son haloperidol y olanzapina. Haloperidol se puede dar en la gran mayoría de pacientes, solamente tengan especiales precauciones en pacientes adultos mayores. Y siempre que lo pongan, vigilen el ritmo cardíaco del paciente, electrocardiograma, el trazo del monitor, porque puede desencadenar alguna arritmia en algunos casos. Es rarísimo, pero puede ser. ¿Okay? ¿Qué dosis van a usar de haloperidol? Pues en un paciente que no sea adulto mayor, pueden usar desde 2.5 miligramos intravenosos o intramusculares. Hasta hay artículos que dicen 100 miligramos al día. ¿Ok? Es una dosis estratosférica, 100 miligramos. La mayoría de sus artículos dicen no más de 10 a 20 miligramos al día. Pero tenemos pacientes que han sido drogadictos, pacientes alcohólicos, pacientes que tengan alguna afección inclusive en cerebrovascular previa. Ellos a veces es más difícil, o como pacientes con trauma de cráneo severo, sobre todo a nivel frontal, es más difícil tranquilizarlos o quitarles este delirium hiperactivo o hipoactivo. Entonces a veces requieren muchas más dosis de haloperidol. ¿Okay? En pacientes adultos mayores empezamos con 1 miligramo, inclusive intramuscular, para irnos más tranquilos, ¿vale? Y pueden incrementar la dosis paulatinamente. El haloperidol ha demostrado disminuir la mortalidad de pacientes graves en terapia. Entonces, es algo que pueden usar y es barato. Otro medicamento como la olanzapina pueden dar 5 a 10 miligramos, que pueden ser por vía enteral, por la zona nasogástrica del paciente, o intramusculares cada 12 a 24 horas. Es un muy buen fármaco con mínimo de efectos adversos. Es algo muy recomendable. ¿Sale? También pueden usar quetiapina, pero si no, con haloperidol y olanzapina está bastante bien el paciente. Ahora, ¿qué analgésicos vamos a usar para quitarle el dolor a nuestro paciente, que debe tenerlo desde entrada cuando un paciente está intubado? Bueno, el que deben tener todos, absolutamente todos los pacientes intubados de ley, es paracetamol, a menos que sean alérgicos o esté contraindicado porque el paciente llegó, por ejemplo, por intoxicación por paracetamol, no un ejemplo, con falla hepática, ¿no? Pero si no, todos los pacientes deben tener paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol, aunque solo tiene un efecto muy bajito para analgesia, cuando se suma con cualquier otro analgésico, hace muy buena sinergia y disminuye la dosis del segundo analgésico. ¿Cuánto le vamos a poner de paracetamol a alguien? Bueno, máximo 4 gramos al día. O sea, si tenemos un paciente adulto, pueden darle inclusive 1 gramo cada 6 horas sin problema. ¿Okay? Está recomendado más o menos cada 6 o cada 8 horas. ¿Por qué vía? Aquí está señalado en esta tabla. Por vía enteral. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y tiene la misma efectividad que el paracetamol intravenoso, que es muy caro. Eso es un artículo que acaba de salir este año. Entonces, es algo súper factible dar paracetamol porque cuesta 10 pesos y te da 10 pastillas la cajita del similar. Entonces, es súper reproducible el paracetamol por vía enteral. ¿Qué otras opciones tenemos? Ibuprofeno podría darse en COVID-19, no vayan a dar ibuprofeno porque aunque no está demostrado que haga un daño así pleno, hay reportes de que por ahí puede empeorar el pronóstico de estos pacientes. Mucho cuidado al respecto. No está probado todavía, pero mejor si no hay necesidad, no lo damos. Ketorolaco es muy buen analgésico. ¿Cuál es el problema? Que puede empeorar un poquito la función renal o puede desencadenar un poquito de hemorragia digestiva. Entonces, los AINES, si bien no están del todo contraindicados, hay que evitar indicarlos en la medida de lo posible. Solamente en caso de que ya tengamos paracetamol y otro analgésico y aún así no podamos, a lo mejor podríamos indicar un AINE como ketorolaco u otro, ¿sale? Pero con mucha reserva.
Y nunca, nunca más de 5 días dar AINES, por favor, y menos en pacientes con alto riesgo de falla renal o de hemorragia digestiva. Vale. Ahora, ¿cuáles sí son los analgésicos más usados? Pues los derivados de la morfina, o sea, los opioides. ¿Cuál es el que más se usa actualmente? El fentanil. El fentanil se usa mucho para los pacientes graves, ¿ok? Entonces, fentanil con paracetamol son una muy buena combinación para quitar el dolor en los pacientes críticamente enfermos. Si al paciente le íbamos a poner una dosis alta de fentanil, al ponerle paracetamol se reduce la dosis de fentanil y tiene la misma analgesia con mucho menos efectos adversos. ¿Qué efectos adversos tiene el fentanil? Desafortunadamente, el paciente en dosis elevadas puede causar un poquito de constipación o entonces eso es algo un poquito molesto porque a veces nos impide para darle la nutrición al paciente. Dosis exageradas dan algo que se conoce como tórax leñoso, que eso impide la ventilación del paciente. Son dosis, pero solamente sumamente en cantidades exageradas. Regularmente no hay ningún problema con esto. Saquen una captura de pantalla para estas tablas porque les van a ser de mucha utilidad para saber las dosis de infusión y mantenimiento en los pacientes graves. ¿Sale? ¿Qué otro fármaco podemos usar si no tenemos fentanil? A lo mejor tienen morfina. Yo en mi hospital tengo las dos cosas, morfina y fentanil. La morfina, el problema es que libera mucha histamina y sí hipotensa bastante. El fentanil solamente hipotensa cuando usas dosis muy altas, pero la morfina sí, desde dosis bajitas ya empieza luego a impotenzarse el paciente. ¿Cuál otra cosa deben de considerar en el uso de opioides que generan tolerancia y abstinencia? ¿Ok? Que si ya pasaron 7 días, el paciente puede ahora tener más dolor y tenemos que incrementar la dosis de los opioides. Y cuando pasan más de 7 días y queremos quitar los opioides, no se pueden quitar de golpe, porque el paciente genera supresión inclusive. Entonces, se va a estar con taquicardia, va a estar agitado. Entonces, cuando pasan más de 7 días, está recomendado por las guías del dolor, tienes que disminuir la dosis al tercio de lo que la tienes en este momento. ¿Ok? Sí, entonces no se puede quitar de golpe porque puede generarle supresión al paciente. Mucho cuidado y después se va bajando todavía de forma más paulatina. Otro medicamento es muy bueno. Ya no se considera ni siquiera opioide, pero tiene un mínimo, menos de un 10% de acción opioide, es el tramadol. El tramadol es un muy buen fármaco para pacientes intubados que están en progresión y que los queremos quitar del tubo. O para pacientes con dolor de todas formas. El tramadol puede usarse una dosis máxima inclusive hasta de 400 miligramos para 24 horas. Un paciente joven de un peso normal más o menos requiere como entre 200 y 300 al día. Un paciente muy obeso hasta 400 al día. Un paciente muy flaquito, 150 inclusive nada más. ¿Ok? Tramadol con paracetamol es una combinación muy buena para cuando queremos extubar ya a un paciente y progresarlo rápidamente. Muy, muy buena combinación. ¿Y qué otro fármaco está pegando fuerte desde hace unos años? Es la ketamina. La ketamina es un muy buen analgésico disociativo. Para pacientes, esa está súper recomendado para 2 tipos de pacientes. Uno, hemodinámicamente inestables, ¿ok? Tocados. Un paciente hipotenso, no le vayan a poner morfina, por ejemplo, porque se va a chocar más. Ketamina es muy bueno. ¿Okay? O un paciente que tenga tendencia al broncoespasmo, también es muy bueno poner ketamina. Ahora, ¿qué otros medicamentos que se consideran como sedantes con efecto analgésico? Tenemos la dexmedetomidina de primera instancia, que es un muy buen fármaco. Es un fármaco que se hizo famoso con la frase que es sedación consciente, porque el paciente pues, se encuentra bien tranquilito y pues despierto, puedes interactuar con él. Efectos adversos de la dexme que genera bradicardia, ¿ok? Y puede generar hipotensión, aunque en pacientes con choque séptico, por ejemplo, poner dexmedetomidina para sedar al paciente en vez de cualquier otro sedante, mejora obviamente la estabilidad hemodinámica. Es muy buen fármaco para estos pacientes. Usar dexmedetomidina, la dosis máxima varía de acuerdo a la literatura. Por decir, aquí tenemos, dice 0.4 a 1.4 microgramos por kilo por hora, pero la dosis más aceptada en las guías PADIS es de 0.2 a 0.7. Y también hemos encontrado literatura que viene hasta 1.5 microgramos por kilo por hora. ¿Okay? Usen siempre la menor dosis necesaria para lograr el efecto deseado. Y otro muy usado, y son los que están en el recuadro rojo, es el propofol. El propofol es un sedante bastante bueno, recomendado hasta la fecha en la última guía de sedación, analgesia y manejo del delirio 2018. Es muy buen fármaco. El problema es que a veces hipotensa mucho. Casi cuando intubamos un paciente le dejamos una infusión de propofol, casi a la par vamos a andar indicando en muchos casos un vasopresor, porque sí hipotensa muchísimo. Efectos adversos, cuando se usan a dosis muy altas,
más de 5 miligramos por kilo por hora, por ejemplo, que no está recomendado eso jamás. El paciente puede tener inclusive riesgo de hipertrigliceridemia. Los triglicéridos ahora le causan una pancreatitis al paciente por hipertrigliceridemia. El paciente puede orinar verde, el paciente puede hacer acidosis metabólica, se llama síndrome de infusión de propofol. Afortunadamente yo nunca he visto ninguna síndrome de infusión de propofol, espero que ninguno de ustedes lo haya visto, pero está descrito, entonces no hay que jugarle. Mantengan la menor dosis posible y la idea en la medicina actual respecto a la analgesia y a la sedación es no usar un solo fármaco a dosis muy altas, sino a usar muchos fármacos a dosis muy bajas para lograr el mismo efecto. Entonces, si tienen un paciente que tiene mucho dolor y que lo quieren que esté sedado el paciente por alguna causa, pueden usar una combinación de fármacos que incluya dexmedetomidina a dosis baja, propofol a dosis baja, inclusive pueden ponerle al paciente paracetamol y un poco de fentanil, y con eso tenemos 4 fármacos a dosis muy bajita. El paciente se la puede pasar muy bien mientras está bajo ventilación mecánica. Abajo tenemos otros fármacos como etomidato. El etomidato no se recomienda en infusión continua por su presión adrenérgica. El paciente se puede tocar mucho más. O las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas no se recomienda poner en infusión para pacientes bajo ventilación mecánica ni casi de ningún diagnóstico, exceptuando algunos diagnósticos muy poco comunes en esta época, como delirium tremens o como algún estado epiléptico. Ahí sí podrían optar por usar benzodiazepinas, pero si no, no hay que usarlas. El tiopental es bastante bueno en pacientes con trauma craneoencefálico tienen cráneo hipertensivo refractario a todas las demás medidas conservadoras. Entonces, lo más usado es dexmepropofol, fentanil tramadol y paracetamol. Con eso vamos a abarcar la mayoría de pacientes y consideren ketamina en el caso de un paciente muy, muy tocado. ¿Ok? Todo esto con la idea de que el paciente pueda salir adelante. Aquí tenemos un paciente neurocrítico. En algún momento estuvo bajo ventilación mecánica. Pueden observar el ventilador mecánico en medio. Los pacientes neurocríticos tienen mucha tendencia a hacer delirio, agitación. Pues se le tiene que manejar desde su inicio. Antes de la operación del paciente neurocrítico seguramente estaba con alguna sedación, con propofol posiblemente, con dexmedetomidina. Ambos bajan la presión intracraneal. La ketamina también baja la presión intracraneal. No es como lo que se consideraba antes, que la subía y luego y se mantenía arriba, ¿no? Sube por segundos y luego baja la presión intracraneal. Todos los sedantes básicamente la bajan. Después de este paciente ya se opera, se le quita inmediatamente los sedantes, se deja tal vez con dexmedetomidina para generar sedación consciente, se le deja analgesia con fentanil y paracetamol, y después de que se extuba, ahí tenemos unas cánulas de alto flujo en la izquierda. El paciente puede generar delirium, tenemos que quitarle todos los estímulos dolorosos y después ya el paciente observa en el fondo ya sin ningún soporte más que un oxígeno con un tanque. Este también tenía poco este paciente. Ya se lleva a buenos resultados esta situación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Doy por terminada mi presentación. Si tienen alguna duda o pregunta, les dejo los nombres de las guías utilizadas que los pueden consultar ustedes en cualquier momento. Bueno, excelente. Ya se aterrizó en este tema algunas situaciones clínicas específicas para seleccionar la sedación. Sin embargo, muchas de las veces se nos dificulta prescribir tal cual las indicaciones cuando se va a administrar una pseudoanalgesia. Vamos a tratar de aterrizarlo con el doctor Alfredo Díaz. Él es el anestesiólogo del grupo de ventilación mecánica Vento y nos aterrizará de una forma práctica y basado en casos lo que es la prescripción de la pseudoanalgesia con los diferentes sedantes que se han descrito. Entonces, de verdad no se lo pierdan. Ya vamos en la recta final. No se desconecten. Acuérdense que esta transmisión a través de Facebook está en vivo y estará como estreno en un momento más. En estos momentos estamos entre el horario de 6 de la tarde a 8 de la noche y en YouTube se estará transmitiendo a partir de las 8 de la noche como estreno. Así que no se lo pierdan, por favor, en la última parte, que ya vamos en esta recta final con la sedación, pero ya basado en casos clínicos. No se olviden compartir esta remisión, darle like a la página de Avento y a la página de Update en Paciente Crítico. Pónganos de abordar
qué otros temas les interesa que podríamos sacarlos aquí en forma virtual en esos webinars, en esos streaming. Y también dudas que vayan surgiendo y aportaciones, ¿de acuerdo? Todo buena vibra para que estas transmisiones sigan siendo productivas para todos los que vemos pacientes. ¿Vale? Nosotros somos médicos que vemos enfermos y que con la evidencia tratamos de darles una mejoría a estos pacientes. Entonces, no se pierdan esta siguiente parte que estará a cargo del doctor Alfredo. Adelante y también no se olviden que tenemos activadas las estrellitas ya como comercial. Tenemos las estrellitas, esas nos dan centavos, pero al final de cuentas es algo que vamos a estar haciendo para dinámicas, para regresar en cuanto a donaciones y algunos concursos para entregar regalos a nuestros seguidores mismos. Entonces, también activen sus estrellitas para que cooperen con la página y pues sigamos aquí con todos ustedes al pendiente. Adelante, sin más, con el doctor Alfredo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro taller. Este taller va a ser de sedonalgesia en el paciente crítico. Vamos a ver que cada uno de nuestros pacientes van a requerir diferentes fármacos, diferentes dosis y lo que hoy vamos a aprender es cómo hacer estas diluciones y cómo administrarlas. Entonces, para ello tenemos nuestro primer caso. Es un paciente masculino de 40 años de edad, el cual ingresó por un traumatismo craneoencefálico severo y fue realizada una craneotomía descompresiva. Actualmente lo acaban de subir de quirófano. El paciente presenta los siguientes signos vitales. Tiene una tensión arterial de 140/90, una frecuencia cardíaca de 110, satura el 94%, un CO2 expirado de 28 y viene con un RAS de 1. El paciente no está acoplado al ventilador, el paciente está despierto y está luchando. Entonces, ¿qué fármacos serían los ideales? Pues bueno, aquí tenemos una gama de medicamentos que son los que más encontramos en los hospitales, como el propofol, ketamina, midazolam, narcóticos como el fentanil, buprenorfina, morfina, remifentanilo y algunos otros adyuvantes como el Precedex, la lidocaína y el sulfato de magnesio. Entonces, para este paciente, pues decidimos utilizar Precedex, fentanil y propofol. Entonces, nuestro paciente pesa 70 kilos. Vamos a iniciar con la infusión de Precedex o dexmedetomidina. Y pues la dexmedetomidina la utilizamos de una dosis de 0.2 hasta 1 microgramo por kilo por hora. Entonces, para este paciente decidimos iniciarla a una dosis intermedia a 0.5 microgramos kilo por hora. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Pues, ¿qué dilución vamos a utilizar? La dexmedetomidina viene en una presentación habitual de 200 microgramos en 2 mililitros. Entonces, aquí vamos a poner 2 ámpulas en 100 cc de solución y nos va a quedar a una concentración de 4 microgramos por mililitro, ¿sale? Entonces, poniendo 2 ámpulas en 100 mililitros de solución salina, Harman o la que ustedes gusten, nos va a quedar a esta concentración, 4 microgramos por mililitro. Entonces, lo que sigue es saber cuánto le vamos a tener que pasar por hora de dexmedetomidina. Entonces, vamos a multiplicar el 0.5 microgramos por los kilos del paciente que nos da 35 microgramos kilo por hora. Entonces, ya sé cuál es mi dosis total por hora. ¿Cuál es la dosis que le corresponde? Pues que yo le tengo que poner en la bomba de infusión, ¿no? Entonces, voy a dividir los 35 microgramos entre los 4 microgramos que vienen por mililitro y eso nos va a dar un total de 8.7 mililitros por hora. ¿Sale? Entonces, quiere decir que yo en mi bomba de infusión le pongo 8.3 mililitros por kilo por hora y la dosis total son 35 microgramos kilo hora. Ahora, ¿qué pasa con el propofol? El propofol, la dosis de infusión va de 0.5 hasta 3 miligramos por kilo por hora. El propofol se recomienda no diluirlo, se recomienda utilizarlo en su concentración habitual, que es 10 miligramos por mililitro. Las ámpulas normales vienen de 200 miligramos.
Entonces, a este paciente elegimos darle una dosis de 2 miligramos por kilo por hora. Y entonces vamos a poner 1 gramo de Propofol, lo que es igual a 100 mililitros, y la concentración ya dijimos que no se diluye. Entonces, son 10 miligramos por mililitro. El gramo son aproximadamente, bueno, no aproximadamente, son 5 ámpulas. Entonces, tengo que utilizar 5 ámpulas de 20 mililitros. Eso me lleva a 1 gramo. Y la dilución pues se mantiene igual, ¿no? 10 miligramos por mililitro. Ahora, si quiero pasarle 2 miligramos por kilo por hora, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar mis 70 kilos por mis 2 miligramos, y entonces me va a dar una dosis de 140 miligramos por kilo por hora. Ahora, ¿cuánto le voy a poner a mi bomba de difusión? Pues solamente divido los miligramos totales entre mi concentración, ¿no? Entonces son 140 miligramos entre 10 miligramos por mililitro, lo cual nos va a dar una velocidad de infusión de 14 mililitros por hora. Al yo estarle pasando esos 14 mililitros por hora, estoy asegurando una dosis de 2 miligramos kilo hora a este paciente. Ahora, de narcótico, todo paciente que esté bajo ventilación mecánica, pues debe de tener analgesia. Si bien no todos los pacientes intubados deben de estar con sedación profunda o con bloqueo neuromuscular, lo que sí debería de ser una obligación es que el paciente no tenga dolor. Entonces, pues se recomienda utilizar cualquier tipo de analgesia multimodal o narcótico, lo que ustedes prefieran, pero que el paciente esté confortable. Entonces, en este caso, decidimos iniciarle con fentanil. Igual el peso es el mismo paciente, es los 70 kilos. Y la dosis de infusión de fentanil para analgesia en el paciente que está intubado, va de 1 a 3 microgramos por kilo por hora. Y con él escogimos darle 3 microgramos kilo hora. Entonces, ¿cuál va a ser la dilución que vamos a hacer? Son 2 miligramos en 100 cc. La presentación del fentanil vienen 50 microgramos por mililitro. Entonces, quiere decir que para llegar a 2 miligramos le tuve que haber puesto 4 ámpulas aforadas a 100 mililitros. Y con esto me da una concentración de 20 microgramos por mililitro, ¿sale? Entonces, es muy fácil sacar las concentraciones. Solamente divido los miligramos, microgramos o unidades en el volumen total que tengo de solución, y eso me va a dar la concentración de mi fármaco. Ahora, multiplico los 3 microgramos que quiero darle de fentanil por los 70 kilos y me da 210 microgramos kilo por hora. Ahora, estos 210 microgramos, pues tengo que ver a cuántos mililitros lo tengo que pasar. Entonces, a esta concentración serían 10.5 mililitros por hora. ¿Sale? ¿Vamos claros? Y con esto yo ya estaría asegurado que mi paciente no tenga dolor, tenga hipnosis y tenga una adecuada pseudoanalgesia. Nuestro caso 2 es una paciente femenina de 40 años de edad, la cual tiene síndrome de Guillain-Barré. Ella ya está con pseudoanalgesia. Vamos a ver cómo logramos que esta paciente se sienta tan cómoda. Sus signos vitales nos dicen que la paciente está bien, que está cómoda, que no tiene dolor, que no tiene angustia. Entonces tiene una TA de 110/80, una frecuencia de 70, saturando el 94%, un CO2 de 31 y un RAS de -1. ¿Cómo logramos mantener a esta paciente así? Pues igual, tenemos toda la gama de medicamentos y con ella solamente utilizamos Precedex y buprenorfina, que son fármacos que tenemos habitualmente en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos o de los servicios de urgencia o de quirófano, ¿no? Entonces, en esta paciente le subimos un poquito la dosis de la dexmedetomidina y la vamos a utilizar a 0.6 microgramos por kilo por hora. La concentración que elegimos aquí es una concentración 1 a 1. Para los que no estén muy relacionados con las concentraciones, les recomiendo que empiecen a hacer este tipo de diluciones, que sean diluciones 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada miligramo, microgramo, unidad que tengan, agreguen 1 mililitro de solución. ¿A qué me refiero eso? Si le voy a poner 200 microgramos,
lo aforo a 200 mililitros. Si le voy a poner 50 microgramos o 50 miligramos o 50 unidades, lo aforo en 50 mililitros. Entonces, con eso yo aseguro que mi concentración del fármaco sea igual a mi volumen total. Entonces, si le pongo 200 en 200, mi concentración es 1, ¿no? 1 miligramo, 1 microgramo, 1 unidad por cada mililitro. Y eso es muy sencillo, es mucho más fácil de trabajarlo. ¿Cuál sería la única problemática? Que muchas veces el volumen se vuelve muy alto y hay pacientes que no nos van a tolerar infusiones tan altas. Por ejemplo, si le tuviéramos que pasar 50 mililitros por hora de este paciente de cada fármaco, pues ya le estaremos pasando demasiado volumen, ¿no? Acuérdense que a mayor concentración, menor volumen, a menor concentración, mayor volumen de un fármaco. Entonces, de 60 kilos le tocan 36 microgramos por kilo por hora, que sería igual si estamos hablando que tenemos 36 microgramos por kilo por hora y nuestra dilución es 1 a 1, entonces, pues nuestra dosis que tiene que pasar son 36 mililitros por hora. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que me toca en 1 hora de microgramos va a ser lo mismo que me toca en mililitros por este tipo de dilución. Entonces, este tipo de diluciones se las recomiendo cuando no estén muy familiarizados con la preparación de los fármacos y de las concentraciones. Ahora, la buprenorfina. Normalmente en muchos terapias, en muchos servicios de urgencia, la buprenorfina la utilizan 150 o 300 microgramos cada 6 horas o cada 4 horas, pero la buprenorfina también la podemos perfundir y les va muy bien en estas dosis de infusión. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? Que la dosis de infusión se calcula de 3 a 5 microgramos por kilo por vidas medias. ¿Qué quiere decir? La vida media de la buprenorfina va de 4 a 6 horas. Entonces, si la dejamos a 6 horas, tiene 4 vidas medias. ¿A qué me refiero con eso? Aquí escogí 3 microgramos por kilo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, voy a agarrar 3 ámpulas que van a ser 900 microgramos o 0.9 miligramos en 100 cc, lo cual nos va a dar una dilución de 9 microgramos por mililitro. Después de eso, voy a multiplicar mi peso por la dosis, 60 por 3. Entonces me da 210 microgramos. Y a eso todavía me hace falta multiplicarle las vidas medias, que son 4. Entonces me va a dar, me va a dar 840 microgramos día. A este paciente, su dosis total de buprenorfina en el día son de 840. Entonces, lo único que tengo que hacer son dividir mi dosis total entre mi concentración y entre el tiempo. Entonces, a él le estaríamos poniendo 23.3 mililitros kilo por hora. ¿Sale? ¿Cómo corroboramos eso? Multiplicamos el 23.3 por los 9 microgramos por mililitro y me tiene que dar los 840 microgramos. Entonces, es mucho más sencillo que yo ponga mis 3 ámpulas de buprenorfina, las ponga en 100 de solución y con eso yo estoy asegurándole una analgesia a mi paciente y no está teniendo picos muy buenos de cuando le administro la buprenorfina y al final de las 4 o 5 horas o 6 horas, o si tenemos más pacientes y enfermería no pudo administrar el medicamento, ya se quedó en un tiempo con dolor. Si nosotros lo logramos perfundir, pues entonces este paciente vamos a tener asegurado que no va a tener en ningún momento dolor. ¿Sale? Entonces, les repito cómo es esto de la buprenorfina. La dosis va de 3 a 5 microgramos por kilo por vidas medias. Y las vidas medias de la buprenorfina son 4 vidas medias. Así de fácil se saca. Nuestro último caso es un paciente masculino de 60 años de edad, el cual presenta una neumonía por SARS-CoV-2. Sus signos vitales: tiene una TA de 140/80, una frecuencia cardíaca de 85, satura al 85% y tiene un CO2 de 50, un RAS de 1. Entonces el paciente está despierto y se requiere dar una sedación profunda para poder iniciar una ventilación mecánica adecuada. ¿Qué vamos a utilizar? En este caso les cambié un poquito el Precedex,
que no en todos lados hay, y entonces le vamos a poner lidocaína. La lidocaína es un excelente fármaco adyuvante, nos reduce mucho el consumo de opioide, causa también analgesia, entonces la lidocaína es un excelente fármaco. También no en todas las unidades de cuidados intensivos o de urgencia tenemos remifentanil, fentanil o morfina, entonces decidí también utilizar aquí el tramador para este paciente, que muchas veces es lo que tenemos, y aunque no soy nada partidario de midazolam en infusión, por sus efectos acumulativos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros por cada hora o por cada día que yo perfunde el midazolam va a tener un efecto acumulativo muy alto. Más o menos si yo le perfundo 1 o 2 días de midazolam a un paciente sin falla renal, sus metabolitos activos pueden estar de 7 hasta 10 días. Y en un paciente renal se han visto metabolitos hasta 3 meses después de que el paciente estuvo con perfusión de midazolam. Entonces, es increíble el efecto acumulativo que tiene el midazolam, a diferencia del propofol o la ketamina, ¿no? Que del propofol su efecto acumulativo es casi nulo. Al igual que el remifentanil tampoco tiene un efecto acumulativo. En el momento que tú suspendes la perfusión, en ese momento el paciente empieza a despertar. Entonces, ¿cuál es la dosis de la lidocaína? La lidocaína la podemos perfundir de 1 a 1.5 miligramos por kilo por hora y este paciente pues pesa 90 kilos. ¿Qué dilución vamos a utilizar? Aquí escogí ponerle 400 miligramos en 200 mililitros. La lidocaína, esta que les puse, es al 1%, quiere decir que cada mililitro tiene 10 miligramos. Si fuera al 2%, cada mililitro tiene 20 miligramos. Entonces, si es al 2% serían 20 mililitros para darnos los 400 miligramos. Se afora en 200 de solución y nos va a quedar a una concentración de 2 miligramos por mililitro. Entonces, ¿cómo sacamos esa concentración? Dividí los miligramos entre el volumen y me da 2 miligramos por mililitro. Si pesa 90 kilos y la dosis es a 1, pues le tocan 90 miligramos por kilo por hora. Y ya esos 90 solo los divido entre la concentración de mi fármaco y nos va a dar un volumen total de 45 mililitros por hora. ¿Sale? Entonces, esa es la dosis de la lidocaína. Y con esto, pues ya va a tener analgesia, me voy a ahorrar mucho opioide y pues todas las ventajas que puede tener también perfundir la lidocaína. Del midazolam, las dosis de perfusión va de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por hora. Le vamos a iniciar a 2 miligramos por kilo por hora y aquí vamos a utilizar una dilución igual 1 a 1. Pueden utilizarla 2 a 2 o como ustedes prefieran, ¿no? Pero aquí le pusimos 100 miligramos en 100 de solución salina, lo cual nos queda a una concentración de 1 miligramo por mililitro. La dosis es 90 por 0.2, nos da 18 miligramos por kilo por hora. Mi dosis total la divido entre mi concentración. Como está a una dilución de 1 a 1, pues es muy fácil lo que le toca, ¿no? 18 mililitros por hora. Insisto, no es el mejor fármaco, pero si lo tenemos hay que saberlo usar, ¿no? Y a estas concentraciones de 1 a 1 es muy fácil titularlo. Y del tramadol, el tramadol es un buen fármaco. Actualmente se ha visto que ya no es tanto un opioide, están yéndose más por que es un AINE, porque tiene efectos serotoninérgicos, pero ya más está saliendo de eso de que entre que sí, que no es opioide, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, pues es un buen analgésico. A diferencia de los otros, el tramadol lo podemos utilizar igual por horario y aquí lo que nos dicen es la dosis máxima. Se recomienda en algunas bibliografías no superar los 300 miligramos por día. En otras bibliografías nos recomiendan no superar los 400 miligramos por día. Entonces, con este paciente, pues le vamos a dejar 300 miligramos día. Vamos a dividir las tres, vienen de 100 miligramos las ámpulas, vamos a dividir 3 ámpulas en 200 cc, lo cual nos da una concentración de 1.5 miligramos por mililitro. Y pues básicamente voy a pasar toda la solución, que son los 200 mililitros para 24 horas, y eso me va a dar 8.3 mililitros por hora, ¿vale? Entonces,
La dosis recomendada va de 100, de 50 a 100 miligramos cada 4 a 6 horas, no excediendo los 400, o dejarlo en perfusión. A mí me gusta mucho dejar en perfusión los fármacos porque así se asegura que la administración sea continua, de que no se les esté olvidando de que, híjole, se me olvidó administrar el tramador hace rato y ya lleva 8 o 10 horas sin tramador. Entonces, es muy sencillo. Agarran la dosis que le corresponde al paciente adulto, no excedemos los 400 miligramos, le podemos poner las 3 o 4 ámpulas, ponerlo en nuestro volumen que queremos, en 100 o en 200 mililitros, y pasarle ese volumen total para las 24 horas. Muy bien, pues espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, estoy para servirles y pues muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Excelente taller. Y como ya se comentó, solamente para recalcar que recuerden que son ejemplos y que los volúmenes serán adaptados acorde a cada paciente. Inclusive, por ejemplo, hay fármacos como la lidocaína que se puede pasar sin diluir y estar pasando a la mejor dosis de 6, 7 mililitros por hora en pacientes de 60 o 70 kilos respectivamente. Pacientes, por ejemplo, con Guillain-Barré, que a veces con una sola dosis bajita, un solo fármaco, perdón, una dosis bajita, va a tener suficiente para mantener el RAS de -1, -2 que está buscando de objetivo, porque esos pacientes no deben tener una sedación profunda, etcétera. Entonces, todos esos conceptos que le dio son prácticos, pero acuérdense que la individualización de cada paciente es muy importante. Los volúmenes, si a lo mejor suman varios fármacos que se presentaron, va a ser mucho volumen para el paciente. Son ejemplos y deben de adecuarlos entonces a los requerimientos que van a tener para sus pacientes. Muchas gracias nuevamente. Hemos llegado ya al final del taller virtual MIPACRIT. Esperemos que les haya servido. Quisiera agradecer a todos los que están conectados, a todos los que están comentando aquí abajo. No se olviden de compartir este video. En estos momentos estamos en Facebook, más o menos en el horario entre 6 de la noche a 8 de la noche, pero recuerden que terminando esta transmisión a las 8 de la noche, entre 8 y 8:30 va a comenzar a lanzarse el estreno en YouTube, en el canal de entrenamiento en áreas críticas. Así que no se lo pierdan. También las constancias para obtenerlas, aquí abajo se va a fijar un comentario, ya sea en Facebook en Update de paciente crítico o en ventilación mecánica Vento, y también va a estar fijada en la caja de comentarios ese link, ¿vale? Ese link en el canal de YouTube. Recuerde que va a estar abierta solamente unas horas, aproximadamente son 12 horas las que va a estar abierto, se va a cerrar ese link y ya no se va a poder descargar la constancia, así que hay que estar muy atentos ahorita para comenzar a descargar sus constancias. Debe ser una computadora, de preferencia, en Google Chrome, y solamente se puede descargar un solo nombre. Si se duplica el nombre no se va a poder descargar. Si comparten el link también se va a bloquear porque es solamente una persona por cada link o cada descarga que se va a estar realizando. Entonces, muchas gracias nuevamente y recuerden que también están activadas las estrellas para que cooperen con algunos centavos que vale cada estrellita y poder estar transmitiendo con ustedes más información y también para mandarles o hacer dinámicas de donaciones y de regalitos a todos nuestros seguidores, ¿de acuerdo? Entonces, suscríbanse al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas, denle like a la página de Avento y de Update en Paciente Crítico y síganos en nuestras demás redes sociales que vivimos ayer, urgencias cardiovasculares, lo que es equilibrio ácido-base o la página de ácido-base Veracruz y todas nuestras redes sociales que somos el grupo de entrenamiento en áreas críticas. Soy Eder Zamarrón, me despido de todos ustedes y nos vemos porque próximamente saldrá un update obstétrico de prehospital a terapia intensiva. Así que no se lo vayan a perder. Hasta la próxima, amigos. Besitos.